RDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, presentan este programa. El acoso es una de las causas más habituales para obtener fracaso escolar y personal. Hay múltiples formas de acoso, pero solo una forma de solucionarlo: la concienciación de alumnos, padres y familias para no tolerarlo. El silencio de los que observan, callan o aplauden, y la falta de implicación de las familias de acosadores y la permisividad del resto de agentes institucionales hacen muy difícil acabar con esta lacra. ¿Son suficientes las medidas adoptadas por el gobierno? ¿Hay una concienciación real de las consecuencias de sufrir el acoso? ¿Existen otros medios más eficaces que no se están aplicando? ¿Cómo lo hacen en otros países? De esto y mucho más vamos a hablar con el gran especialista al respecto, el doctor Javier Urra. Bienvenidos a Escuela de Padres. Bienvenido, amigo Javier Urra. Encantado, Bienvenido encantado. A Escuela de Padres. Encantado por varias razones. Una, por estar con un amigo, que eres tú. Dos, por estar en algo que se llama Escuela de Padres, que es precioso. Y tres, por estar con todos ustedes que nos siguen para educar cada día mejor a sus hijos, o en mi caso, a los nietos. Pues hoy vamos a hablar de un tema que eres un gran especialista. Luego vamos a recordar incluso libros que tienes escritos. Vamos a hablar de un tema complicado y necesario hablar sobre ello, que es el acoso escolar. Pero para que todo el mundo entienda lo que es el acoso, me gustaría que empecemos definiendo lo más básico. ¿Qué es el acoso? ¿Qué es el acosador? ¿Qué es el acosado? ¿Y qué es el observador? Pues mira, el acoso escolar es cuando un grupo de personas de la misma edad, en este caso alumnos, de manera continuada, esta es la palabra que hay que subrayar, ridiculizan, vejan, insultan, le tiran el macuto, le roban el bocata, le dan collejas, y ahora con el ciberacoso entran en su hogar, en su habitación, en su intimidad. Hay tres personajes, hay cuatro. El agresor, que es una persona que se sabe no querida, pero que quiere que se le tenga miedo, respeto. Y entonces se coge a alguien más y busca a alguien que se defienda poco, que tenga pocas habilidades sociales, que no tenga un grupo de iguales que le defienda. Y entonces lo señala y a partir de ahí todos le aplauden, le siguen y lo machacan. El agresor suele ser físicamente fuerte. A veces los padres saben que es un agresor porque también vivencian lo que es la violencia ascendente en su hogar, otras veces no tanto. Luego está la víctima. La víctima es una persona que es distinta en algo, en su identidad sexual, en que le gusta tocar el cello en vez de hacer deporte, en que consigue muy buenas notas, en que es en algo distinto. Y entonces todos le señalan porque en el fondo siempre, Fran, estamos diciendo lo distinto enriquece, qué bonito es el arco iris, pero luego a la gente no le gusta mucho ni niños, ni menos niños, totalmente. El distinto. Y luego está el otro grupo, el que se pone de perfil y mira para otro lado para no implicarse, para no parecer un chivato, bueno, en total, para no implicarse. Esos son los tres alumnos. Y luego hay una figura que es esencial, que es el profesor, el orientador y el colegio, que sería el cuarto. Porque tienen que captar que eso está pasando aquí. Y yo, Fran, diría que hay que empezar los cursos diciendo, si pasa algo de acoso escolar, necesitamos saberlo. Quien tiene liderazgo, que soy yo, el profesor, para hablar con todos. Porque es muy malo para la víctima, no es bueno para el agresor, y no es bueno para el que es cobarde y mira para otro lado. Porque hablabas de ciberacoso. Hay centros educativos que consideran que, como el ciberacoso no sucede en el colegio, no deben de intervenir, porque el ciberacoso se suele producir cuando están fuera del colegio, en el hogar o en los dispositivos móviles. No estás de acuerdo con ello, ¿verdad? No, no estoy de acuerdo con ello, Fran. Mira, no estoy de acuerdo cuando los colegios dicen nosotros estamos para informar, para formar, pero no para educar. Hay que educar en el hogar, totalmente de acuerdo. Como teoría, pero como hay familias que no educan, como hay familias que los padres no saben hacerlo, como hay familias que por desgracia para esos chicos tienen unos padres que están todo el día de prostitutas, están todo el día de cocaína, pues realmente el único sitio donde pueden educar en el respeto, en el cariño, en la compasión, en el perdón,
es en la escuela. Y claro que a veces lo que ocurre fuera de la escuela o del colegio es pasada la valla, pero ya no es el colegio. O es, como muy bien planteas tú, por ciber, pero la relación, el grupo, el nido de todo humano, eso viene del ámbito escolar. Habrá niños que tengan menos de 14 años, nunca podría intervenir la Fiscalía de Menores, porque la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 es para mayores de 14, pero el ámbito es educativo. Tenemos que formarnos en el cariño, en el respeto, en la compasión. Por cierto, hay que educar a los agresores a ser queridos, pero no temidos. Hay que educar a los niños que son acosados a que generen también un tipo de relación con otro grupo de iguales que les quieran. Y me dirijo ahora a los padres. Yo les diría, intenten que sus hijos tengan al menos 2 grupos de amigos. Uno, el de la escuela, y otro, pues, el de su tiempo de ocio, en campamentos o lo que sea. De manera que si les falla un grupo de amigos, no les falle el otro, para que no tengan la percepción errónea, subjetiva, pero muy vívida, de que el problema está en ellos. Porque carencias en estos elementos que hemos definido, acosador, acosado y observador, sobre todo acosador y acosado tienen carencias. Eso es evidente que hay unos elementos de aprendizaje que tienen que aprender para mejorar sus relaciones sociales, ¿no? ¿Qué debemos de aconsejar a las familias que tienen un niño acosado o tendentemente al acoso? ¿Y qué debemos de recomendar a las familias de un niño acosador, que es mucho más complicado? Porque, claro, la víctima, pues la familia lo sufren. Pero el acosador muchas veces tienen padres que defienden mucho esas posturas, ocultan y no lo quieren ver. Bueno, yo creo que lo has apuntado muy bien. Es que hay algunos que son acosadores o porque los padres les tienen miedo y entonces dicen, oye, mira, miramos para otro lado también. Eso es un problema. Si un padre tiene miedo a su hijo, tenemos un problema. Sobre todo tiene un problema el hijo. 2, porque a veces son equívocos abogados. Oye, ¿cuántos profesores, cuántos tutores, cuántos orientadores tienen miedo a los padres? En cualquier pueblo de España, porque son padres que a mi hijo no se le ocurra decirle, a mi hijo no le sancione. Oiga, pero si es que tiene derecho a ser sancionado. Como ha dicho, señor Urra, derecho. Porque igual que si yo voy conduciendo mal, la Guardia Civil me multa y está muy bien, por mí y por el resto. Quiero trasladar, Fran, un dato que es esencial, el esencial de esta conversación, en una escuela de padres. La razón mayor del suicidio, fíjense de lo que estamos hablando, del suicidio infanto-juvenil es el acoso escolar. Ahora piense usted, piensa tú, Fran, piensa el equipo de Iñaki, toda la gente que nos graba aquí, piensa que a alguien en el trabajo todo el mundo le acosase, le ridiculizase, le señalase. Sería absolutamente de juzgado de guardia. Y entonces, ¿qué pasa? Que los niños, bueno, es cosa de niños. No, no es cosa de niños. Hay que educar. Te cuento que en Aragón un niño le pegaban y ese niño le dijo a un pastor, enséñame a tirar con la honda, hazme fuerte, y le fortaleció. Y al año ese niño le dijo al matón, sal y pégame, y entonces le pegó él al agresor. Bueno, ese niño era un niño que no era cualquier niño, fue premio Nobel, Ramón y Cajal. Ramón y Cajal se fortaleció de carácter y físicamente para defenderse. ¿Eso es lo que tenemos que hacer con todos los niños? No. ¿Cuál es el problema, Fran? Que a veces los colegios miran para otro lado y los padres acaban cogiendo al niño y se lo llevan de ese colegio o de ese instituto a otro. Y entonces el niño llega a la conclusión de que el problema es él. Sobre todo si al llegar a otro colegio también lo ridiculizan. Entonces dice, el problema es mío. Y yo he visto cartas de niños que se han precipitado, se han suicidado y han dejado no puedo volver al colegio. Si un niño dice no puedo volver al colegio, es o porque le acosan los compañeros o porque es víctima de abusos sexuales. No hay otra explicación. Hombre, hay veces que un niño, pues evidentemente está agobiado, asustado por una anécdota y muchas veces pues quieren huir y para eso están los padres, para valorar, ¿no? La intensidad y la importancia que tiene la situación. Porque el centro educativo... el problema que yo veo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Javier, es que el tema del acoso en los centros educativos se ha convertido en mera burocracia documental. Creo que la administración exige mucha información, ¿no? Tal, pero la ejecución, el apoyo, el soporte al centro educativo y
y la autonomía de ese centro educativo para ejecutar, para parar esas actitudes, creo que no está bien definido. Se está basando en demasiados protocolos, ¿no? Es muy bueno que los que nos estén viendo sepan también quiénes estamos hablando. Fran Corbí es director de 3 colegios de referencia de British School. Hace poco en Cataluña, 2 gemelas se han tirado, se han precipitado. ¿Te acuerdas que eran argentinas? ¿Te acuerdas que estaban acosadas porque hablaban castellano y hablaban con acento argentino? Es verdad que luego una de ellas dijo que quería ser nombre de niño, que estaba en el inicio de la transexualidad. Ya veríamos si eso es cierto o es que como tenía tantos problemas, creyó que ese era su verdadero problema. Estos son ejemplos geniales para entender la dureza del hecho. Mira, mucha gente que nos está viendo ahora, muchos de ustedes, fueron acosados escolares. Y ustedes no se lo han dicho a su mujer o a su marido. Usted no se lo ha dicho a sus amigos. Y usted sabe que nunca lo podrá olvidar. Porque ser acosado es terrible. Yo me he encontrado con gente que son deportistas, de baloncesto, que miden uno tal. Y dice, pero es que conmigo se metieron. Y ya medía el chico mucho. Pero por ser distinto, todos le agredían. Y entonces, hace no mucho, Fran, en un programa como este, en directo, me empiezan a hablar de acoso escolar. Y de pronto me doy cuenta que el que está detrás de la cámara empieza a llorar y a llorar. Bueno, yo naturalmente seguí la conversación y cuando terminamos el directo, le digo al muchacho, ¿qué pasa? ¿Que fuiste acosado? Se me abrazó. Tú no te imaginas un tío de 30 y tantos años. Es decir, qué dolor indeleble le ha quedado a ese muchacho. Hace poco nos reunimos los exalumnos de los maristas. Llamamos, otro compañero y yo, a todos. Hubo algún disgusto porque alguno había muerto en un accidente de tráfico y tal. Y quedamos todos. Pero sabíamos que un niño que un día en el colegio se cagó porque pidió al hermano marista salir y le dijo, no, te quedas ahí. Y el chaval se cagó. Y entonces alguien dijo, oye, que este se ha cagado. Hubo que salir y el chaval fue dejando un reguero. Todos sabíamos, y sabemos el apellido de ese chico, que ese chico no vendría al almuerzo. ¿Por qué? Porque sabe que el resto lo sabemos. Claro. ¿Es grave? No, a mí me importa que ese chaval se cagase. No, lo que me importa es cómo no se le dejó salir. Pero para él... Y mientras viva, te digo, Fran, porque la gente dice, el tiempo todo lo cura. Mentira. Mentira. Pero eso es mentira. Si trabajas y el trauma, pues podrás mejorarlo. Bueno, por lo tanto, acoso escolar no puede haber buena educación. Ahora, tú que diriges colegios, ¿qué normativa tenemos? ¿Cuánto puedes expulsar tú de verdad al agresor? ¿Qué interacción tenemos con el inspector educativo? Es decir, ¿qué herramientas tiene el colegio en un pueblo perdido? Si un chaval malmete a otro, que además tiene hermanos menores y que además los padres en el pueblo se sabe que son violentos, pues el profesor muchas veces dice, bueno, no debe de ser. Hay colegios donde se toman medidas y van más allá de esos protocolos que tú dices y arrostran el tema, porque el verdadero líder de un aula sin duda es la profesora o la maestra o el profesor o el maestro. Se puede hacer más. Yo no sé si conoces otras realidades en otros países. Sí. O sea, ¿esto del acoso es algo ibérico, español? ¿O en países que nos suenan como más, no sé, con una civilización, una cultura más alta, no sé, Finlandia? Claro. ¿Está sucediendo también en otros? Claro. Te digo porque estamos siempre con PISA, etc. Sí. Yo tuve la suerte de ser el presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, con lo cual conozco bien los países nórdicos. Y los países nórdicos estos problemas los tienen igual. Y en otro programa hablaremos de violencia de género. Se mata a más mujeres en proporción poblacional en los países nórdicos que aquí. Aquí, que es donde nació la cultura del mundo, en el Mediterráneo. Egipto, Grecia, Roma, España. No. Es decir, hay una mayor igualdad en todos los sentidos, pero luego los chavales a veces acosan a los niños, luego los adultos a veces matan a sus mujeres. Fíjate cómo será, Fran, que se le llama la paradoja nórdica. Esto porque tú dices, joder, se educa bien y luego ¿cómo tenemos ese problema? Porque siempre hay un porcentaje, normalmente de varones, que son muy agresores. Por cierto, el acoso escolar también lo ejercen a veces las niñas. También, yo conocí un aula donde las niñas lo que hacían era no hablar a una. La exclusión. Es decir, cuando venía, todas se daban la vuelta. ¿La atacaban? No. ¿La insultaban? No. ¿Tú sabes lo que es acercarte al resto y que todo el mundo se dé la vuelta? Es un niño o un adulto. No lo aguantas 48 horas porque dices, Dios mío, estoy apestado. ¿Esto qué significa? Eso no puede ser. No puede ser. Yo en mi experiencia te tengo que decir que hoy día tengo que tratar más temas de conflicto de niñas por exclusión, que de niños, porque muchas veces los niños pues
pueden tener más, como tú dices, un ámbito más violento, así impulsivo, pero enseguida se reconduce. El otro es mucho más estratégico. Con una cosa que ha cambiado, que es las nuevas tecnologías, que a veces ahora hay quien coge a un chaval, le pega, le tal, y encima lo graba. Y lo graban, se ríen de él, le tiran tal, y lo graban y lo emiten para todos y para siempre. ¿Tú sabes lo que es sentirte humillado, ridiculizado, vejado por los tuyos, por los que te tienen que querer, no saberte protegido y que además lo cuelguen? Pues es que eso es devastador. Yo creo que los adultos, Fran, no somos conscientes del sufrimiento. El ser humano puede tener dolor. Tú te rompes el húmero y es muy doloroso, pero el sufrimiento es humano y es mucho más constante, mucho más lacerante, y es lo que sufren los niños acosados escolarmente. Javier Urra, he encontrado un libro en mi biblioteca, escrito por ti, y se llama La huella del silencio, estrategias de prevención y afrontamiento del acoso escolar. Me llama mucho la atención esta portada, Javier. Bueno, la portada me parece lógico que te llame la atención porque es muy significativa. Lo ha dibujado un chaval que tiene 17 años ahora y que fue acosado, y que siempre tiene ese recuerdo, ¿no? Es verdad que yo firmo el libro, pero el libro es de muchísima gente. Hay gente educativa, hay gente de la Fiscalía, hay gente de muchos ámbitos, alguien que ya ha sufrido, y bueno, por lo tanto es un libro de conjunto ¿qué podemos hacer? Sobre todo, ¿cómo hemos de afrontar? ¿Cómo hemos de prevenir? ¿Cómo hemos de hacer una sociedad mucho más rica ya en los niños? El excluir a alguien por ser distinto es de muy mal pronóstico para el presente y para el futuro. Vamos a animar a una sociedad que todos deben de implicarse en que esto poco a poco vaya reduciéndose. Exacto. Y a unas instituciones que quizás podrían hacer algo más para fortalecer y proteger a todo el personal docente para que tenga las manos libres para poder parar. Por eso es muy bueno programas como este, que se hable. Hay que hablarlo y hay que canalizarlo y hay que formar al profesorado, porque esta es una parte esencial de su tarea vocacional y tan preciosa. Muchas gracias, Javier Urra. Gracias a ti y a esta escuela de padres. ¿Sabías que el 70% de los problemas psicológicos aparecen durante la infancia y adolescencia? En Recurra Ginso somos expertos en salud mental infanto-juvenil. Llevamos más de 10 años tratando casos de violencia filioparental, trastornos de conducta, acoso escolar y problemas emocionales, entre otros. Si tu hijo o hija tiene un problema, acude a profesionales. Llámanos ahora al teléfono gratuito 965 65 65 o entra para más información en www.recurra.es. Pues nos vamos a conocer un colegio innovador, un colegio diferente. Nos vamos a Guipúzcoa, a Tolosa, el colegio Enriquide y Casteccia, y vamos a hablar con Pello Aguirrezábal. ¿Qué tal, Pello? Arratsaldeon, buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros este rato. Oye, me encanta viajar por España y conocer centros educativos referentes. Vamos de un lado para otro y ahora estamos en Tolosa. Oye, define un poquito cómo es vuestro colegio, porque sois una fusión, que yo sepa, de 3 pequeños colegios o de 3 colegios históricos en uno para crear una visión más innovadora, ¿no?, hacia el siglo XXI. Sí, fue una apuesta en su día de las mentes pensantes en aquel momento, ¿no? Que vieron lo que al final de una competencia, de 3 centros que éramos competencia, que lo mejor era aunar esfuerzos y trabajar por un proyecto común, ¿no? Y el tiempo les ha dado la razón, que estaban en lo cierto, ¿no? Y esos comienzos marcan ya bastante lo que hoy en día es nuestro cole, ¿no? Qué bonito, ¿no? La unión hace la fuerza. En vez de estar luchando y haceros pequeños, os unís y os habéis hecho grandes. 1.200 alumnos, ¿no? Tenéis en vuestro centro y con una visión, con unos pilares muy claros, ¿no? De una educación del futuro que es la del presente. Sí. Ahí nosotros lo que, cuando hemos hablado con vosotros, pues un poco una de las pautas que nos diferencia es todo el trabajo que se hace con el tema de la inteligencia emocional y la resolución de conflictos, ¿no? Y creemos que, como te he dicho antes, que ese comienzo de una fusión entre los 3 centros, pues emocionalmente pues fue potente, ¿no?
Y bueno, ahí comenzó todo y ahí nos coincidió también que en aquel momento la Diputación de Guipúzcoa bueno, pues marcó un objetivo que quería que Guipúzcoa fuese una provincia inteligente y bueno, pues ya sabes, las diputaciones y estas cosas tienen una cosa que es buena, que inyectan dinero, ¿no? El dinero es importante, ayuda en muchas cosas. Entonces, ahí tuvimos la opción de, porque, bueno, ofrecieron formación a todos los centros educativos, a empresas y tal, y nosotros ahí fuimos de cabeza. Fuimos de cabeza y pudimos obtener la formación con los que en aquel momento a nivel de España eran pues lo más puntero, ¿no? Con un José Antonio González, con una Begoña Barrola, con Vizquerra. Entonces, pues bueno, pues eso ya marca. ¿Por qué nosotros estábamos allí y otros coles igual no dieron el paso? Pues yo creo que probablemente sería porque nosotros éramos los más necesitados emocionalmente, porque esa fusión en la que te hace trabajar con un equipo en el que no tienes ningún tipo de relación y tienes que crear un proyecto común, pues bueno, nuestras emociones también estaban ahí bailando, ¿no? Fíjate que en las imágenes de vuestro centro vemos cosas tan bonitas y tan dispares a la vez, ¿no? Igual vemos un huerto escolar, que vemos tecnología, que vemos juegos al aire libre, que vemos todo tipo de aplicación tecnológica en otras áreas como la música. Es un proyecto como Dios manda, un proyecto que integra todo. ¿Vosotros qué objetivos planteáis de qué debe de, cuando termine un alumno en vuestro centro, qué debe de tener adquirido como valores, competencias, cuál es el objetivo, ¿no? de vuestro producto final? Sí, ahí lo que sí querría comentar es que es verdad, ¿no? Las imágenes que se están viendo pues son muy bonitas, muy diversas y tal. Nosotros siempre decimos que esos son un poco las flores del colegio, ¿no? Eso es lo que gusta, lo que atrae, lo que realmente causa impacto, ¿no? Pero ocurre como ocurre con los árboles. Nos gustan las flores, nos gustan las plantas, pero ahí el secreto está en alimentar a esa parte esencial de la planta que es la raíz, que es lo que no se ve. Entonces, todo el trabajo que se hace en las competencias socioemocionales desde los 3 años de infantil, 3 años hasta adelante de manera sistemática, secuenciada y dentro del currículum, es lo que alimenta todo eso que se está viendo en esas imágenes. Sin ese alimento sería muy difícil sostener todo eso. Y entonces nosotros tenemos como perfil que queremos que para nuestros alumnos es que sean alumnos comprometidos, que sean creativos y que sean autónomos, ¿no? Con esas 3 palabras simplemente definimos. Comprometidos, imagino que no solamente comprometidos con su formación y su crecimiento, también comprometidos con su entorno, supongo, ¿verdad? Sí. Autónomos, qué importante, ¿no? Para la autoestima. Sí. E independientes, qué maravilla. Sí. Y ese es el objetivo que queréis para vuestros alumnos y que sean competentes, supongo, ¿no? Porque veo mucha práctica, veo mucha puesta en práctica en las imágenes del aprendizaje, ¿verdad? Sí. Y nosotros queremos trabajar por una sociedad más justa, ¿no? Queremos que con el trabajo que realizamos con estos alumnos se puede cambiar también la sociedad y ser una sociedad más justa de lo que tenemos ahora. Y creemos que además que es posible, ¿no? Y desde luego la ilusión nuestra pues va encaminada ahí. ¿Cubrís también la etapa de bachillerato? Sí, secundaria. Sí, tenemos de 0 a 18 en 2 edificios. Ahora mismo en el edificio que estoy yo es la etapa de 0 a 12 años y después en otro edificio tenemos lo que corresponde a secundaria y bachillerato. Pues bueno, pues enhorabuena, sois la muestra de que, bueno, pues que en vez de discutir es mucho mejor unir fuerzas y crear proyectos tan maravillosos como el que estáis haciendo. Esa unión ha hecho una fuerza y ha hecho un magnífico proyecto educativo, Pello. Enhorabuena. Sí, y bueno, y lo que te digo, ¿no? En el plan estratégico nuestro siempre está pelear por una sociedad mejor y aparte del trabajo que realizamos con los alumnos,
pues también trabajamos con claustros de otros colegios, ¿no? Nosotros tenemos un programa que le llamamos KIDE, que es con todo el tema de la convivencia. Es un programa que bueno, pues que ha creado mucho interés y en este momento, si mal no recuerdo, estamos trabajando con 18 colegios de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, con los claustros de esos colegios, porque creemos que en todo esto primero tenemos que ser competentes los profes antes de ponerlo en práctica con los alumnos. Con lo cual, ese proyecto es de convivencia, pero orientado a la formación del profesorado, ¿no? Evidentemente, un centro educativo es un centro de posibles conflictos, pero también de posible aprendizaje para la resolución de los mismos, ¿verdad? Pues tiene que haber. A nosotros cuando nos dicen, joder, pues en vuestro cole, con este trabajo que hacéis, no habrá conflictos, ¿no? Pues nosotros ahora mismo podemos decir que hubo una temporada que no hubo conflictos en el cole, que fue cuando estuvo cerrado por la pandemia. Es la única. Si no nos morimos todos de golpe, el conflicto va a existir. Y eso es una oportunidad. Y en los documentos, todos los colegios ponemos que el conflicto tiene que ser una oportunidad de aprendizaje, tenemos un discurso que todos decimos lo mismo. La diferencia es en qué es lo que hacemos cada centro, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar las estrategias de tener herramientas de cómo me trabajo yo el conflicto y mis emociones, y cuando yo soy competente, entonces es mucho más fácil trabajar con los demás, ¿no? Bueno, pues maravilloso proyecto, maravillosa realidad que nos has traído y enhorabuena por vuestro día a día, a ti y a todo tu equipo. Pello, si paso por Tolosa estaré encantado de conocer vuestro proyecto y nosotros nos vamos ahora mismo a un consejo. En EducoWay somos tu agencia de estudios en el extranjero y líderes en orientación universitaria en Europa. Estamos reconocidos como Mejor Agencia Española de Selección de Estudiantes 2022 por la Net Global Conferences y entre las 45 mejores agencias de reclutamiento de estudiantes del mundo. Agente educativo acreditado internacionalmente por la ICEF, UCAS y miembro de ASEPROCE. Desde EducoWay Año Escolar, te ayudamos a escoger el mejor destino y colegio en base a tus necesidades. Trabajamos con colegios de Holanda, Irlanda, Inglaterra y Canadá. Elige desde 3 meses hasta 2 años en un colegio extranjero y decide si quieres vivir con una familia nativa o un boarding school con otros estudiantes internacionales. Nos encargamos de entender tus necesidades y de todo el proceso. Y ponemos un asesor exclusivo para ti. No lo dudes y solicita tu consultoría gratuita en el formulario que verás en la web en el apartado de Contacta o bien llamando a este teléfono 96 116 30 31. Conviértete en un EducoWaker y vive la mejor experiencia de tu vida en el extranjero. Pues esta vez nos vamos a Soria a conocer en profundidad el Colegio Escolapias Santa Teresa de Jesús y estamos hablando con Nieves Barrios, la directora pedagógica de secundaria. ¿Qué tal, Nieves? Hola, buenas tardes. Encantada. Un placer que te unas a Escuela de Padres porque nos gustaría que, bueno, primero definas un poco qué tipo de centros sois, qué etapas cubrís y sobre todo qué es lo que más os representa en vuestro centro educativo. Pues mira, nosotras somos un centro concertado, tenemos desde 1 añito hasta 16, es decir, tenemos desde la primera ciclo de educación infantil hasta 4º de secundaria. Es un centro que está justo en el centro de Soria. Nos caracterizamos porque tenemos mucha cercanía con las familias y sobre todo hemos apostado fuertemente por las tecnologías y por la innovación pedagógica, sin olvidar todo lo importante que es desde la cercanía hasta las enseñanzas tradicionales. Nosotros en el centro apostamos desde el año 2013 por poner el iPad en el centro. Tenemos el proyecto 1x1, de lo cual nos alegramos. Tuvimos una buena visión de futuro, ya que cuando llegó la pandemia apenas lo notaron nuestros alumnos, ya que estaban muy acostumbrados a trabajar con el dispositivo y pudimos trabajar desde el mismo día, desde el día siguiente a que nos cerraron, podemos seguir trabajando con él.
También nos caracterizamos porque hemos apostado fuertemente por todo lo que es la parte tecnológica, de matemáticas y de ciencias, así como por los idiomas. Intentamos que nuestros alumnos pues se encuentren a gusto en el centro, como imagino que hacen todos, y además sí que tenemos muy buenas salidas. Los alumnos trabajamos siempre con proyectos interdisciplinares, apostamos por el trabajo cooperativo y todo vinculado con ese eje vertebrado que es el iPad y las tecnologías. También tenemos un departamento de orientación muy potente, hacemos que nuestros alumnos sean partícipes de todo lo que podemos. Tenemos proyectos de alumnos ayudantes y alumnos mediadores y intentamos que sean ellos mismos los que vayan trabajando y vayan haciendo un poco, pues vayan siendo ellos los que hacen su propio aprendizaje. A mí me ha llamado mucho la atención, la verdad. Cuando hablamos de un colegio religioso, pues la verdad es que en la mente pues muchas veces no te puedes imaginar un colegio tan evolucionado a nivel tecnológico. No solamente evolucionado, me gustaría hablar que también tenéis incluso el nivel máximo de la certificación Petabyte en el programa digital ECDigital. Oye, ¿qué se requiere para obtener ese nivel máximo educativo y este reconocimiento? Pues lo primero, esfuerzo por parte de todo el claustro de profesores y luego mucha voluntad. Nosotros lo instauramos, intentamos que todo lo que trabajamos esté apoyado por el departamento TIC y esté todo hecho de esta manera. Y además lo que sí que nos ha hecho fuertes es lo que te digo, el apoyo desde todo el profesorado y que todos sean los que trabajan de esa manera. Además, trabajamos en cooperativo, trabajamos en red, incluso con otros centros nuestros de Escolapias, y de esa manera hemos conseguido que tanto los alumnos como los profesores tengan integrado plenamente todo lo que es tecnológico. Y también llama la atención, voy a decir, dos términos que parecerían hasta contrapuestos y vosotros los habéis unido de una forma fantástica. Redes sociales para la evangelización digital. Cuéntame un poquito sobre esto, por favor. Nosotros, la verdad, tenemos una parte pastoral muy potente. Nuestro equipo de pastoral, además, hemos ganado varios premios con escuelas católicas, de los proyectos que se hacen aquí en el centro, porque hacemos proyectos interdisciplinares, incluyendo la pastoral y todos a nivel de centro. Y sí que es verdad que trabajamos desde la oración de la mañana, que ya tenemos una página web en la que se cuelgan todas las oraciones y cómo se tienen que trabajar, y eso lo compartimos con todos los colegios nuestros de fundación, ¿vale? Hasta, pues desde los movimientos que tenemos de Escolapias, los movimientos que tienen los alumnos, y luego tenemos, pues un Instagram de pastoral, tenemos un Facebook, y sí que es verdad que se integra, porque al final es donde se mueven las cosas y donde se visualizan. Entonces sí que hemos apostado fuertemente por ello. Pues enhorabuena. Y también las nuevas tecnologías, las llamadas TIC, que son las tecnologías aplicadas a la educación, ¿qué relación tienen en vuestro proyecto con el compromiso social? Pues mira, nosotros procuramos todos los años hacer un proyecto de aprendizaje-servicio en el que lo que hacemos es trabajar con el alumnado y con las familias todo lo que sea pues el tema que nosotros ya hemos decidido. Hemos hecho varios proyectos, algunos han sido mencionados por la Junta de Castilla y León, como fue el proyecto de la PS que hicimos hace unos años de Somos Solidarios, Somos Voluntarios, en el que pues se recoge un poco todo lo que se hace a lo largo de todo el año en el centro, pues desde campañas solidarias a visitas que hacen los alumnos a centros, a residencias de mayores, pues se recoge un poco todo eso y, desde luego, claro, integrado con las TIC, porque es que nosotros es algo que tenemos totalmente instaurado. Se hacen varias campañas a lo largo del año, ¿de acuerdo? Y esas campañas, ya te digo que son nuestros alumnos las que las hacen, apoyados con las familias.
Tenéis también la implantación del iPad one-to-one, es decir, que cada alumno tiene su iPad. ¿Desde qué etapa, desde qué edad, desde qué curso lo hacéis y cuál es vuestra experiencia? Y por último, ¿habéis anulado el papel o convive papel y tecnología? No. Vamos a ver, nosotros tenemos el proyecto 1x1, lo tenemos desde quinto de primaria hasta cuarto de secundaria. Ese proyecto está instalado, como te he dicho, desde el 2013 y es algo que ya los alumnos lo tienen totalmente integrado. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos dejado de trabajar ni con papel, ni con libros, ni haciendo otras muchas cosas. Vamos, de hecho, se hacen un montón de trabajos porque intentamos fomentar mucho más el pensamiento crítico en nuestros alumnos y el aprender a pensar. Entonces, eso sí que lo apoyamos con otras cosas que no sean solamente el iPad. Los alumnos lo tienen integrado, ellos trabajan con el dispositivo, pero siguen trabajando con su papel, con sus libros y con todo lo que se ha trabajado. Lo que hemos intentado hacer es coger lo bueno que tiene lo que llamamos metodologías tradicionales y lo bueno que tienen el resto de las metodologías y intentar unirlo todo con un dispositivo móvil. Pues enhorabuena por vuestra labor educativa, por vuestra educación en valores y por haber avanzado en el sector tecnológico educativo y tener muchos reconocimientos por ello. Enhorabuena, Nieves, y seguir adelante, por favor, en este magnífico proyecto. El abuso de los que quieren dominar parece ser que es algo intrínseco en el ser humano. No sé si se puede erradicar esta lacra del acoso, pero sí que se puede reducir al mínimo. Pero para ello hace falta una concienciación de la sociedad, una tolerancia cero de todos nosotros a ciertas actitudes. Hace falta educar en la empatía por parte de los padres y madres en el hogar, de los colegios a la hora de actuar y de una mayoría silenciosa que hasta el momento o aplaude, o ríe, o calla. A toda esa mayoría les animo a decir no al acoso. Un acosador dejará de serlo en el momento que no haya nadie que le apoye. La solución está en ti. Pues ya hemos llegado al final de este tercer capítulo de la cuarta temporada y como ya es habitual, les voy a recomendar algo de lectura, en esta ocasión Elmer, de David McKee, de la editorial Beascoa. Es un cuento para niños de 2 a 4 años que anima a trabajar valores como el respeto, la amistad y la aceptación de las diferencias, algo esencial para desarrollar la tolerancia y la solidaridad. Y con este libro les dejo hasta el próximo programa. RDS Televisión y micole.net, el mayor buscador de colegios de España, con el apoyo de ACADE, CC y escuelas católicas, les han ofrecido este programa.